reportajes exclusivos, noticias actualizadas.
2:05 de la tarde, estamos en una nueva emisión de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Está en sintonía de la 104.9 Venezuela News Radio desde nuestra hermosa cabina en el estudio de Venezuela News Radio, con la perspectiva increíble de esta parte de la ciudad, bastante soleada. Se ve muy bien desde aquí la ciudad, pero les cuento que el clima afuera está bastante duro. Nosotros vamos a tocar hoy dos temas. Vamos a revisar dos temas en profundidad con un analista invitado desde Argentina, Tadeo Castiglione, con quien nos vamos a conectar vía videollamada. Vamos a estar revisando en esta primera parte sobre lo que fue el desarrollo de la cumbre de los BRICS en la ciudad de Kazán. Tenemos ya dos emisiones y esta sería la tercera en donde estamos tocando este tema relevante y del cual el analista geopolítico Pepe Escobar habría dicho en un artículo que publicó en Sputnik y que invitamos a que puedan revisarlo y leerlo. Es un artículo extenso en donde da su perspectiva sobre los puntos relevantes de esta reunión y dijo: Kazán no cambió el mundo, todavía no, pero debe verse como el punto de partida hacia el nuevo orden mundial. Y dice que ese viaje hacia el nuevo orden mundial es en un tren de alta velocidad. Así que hay que estar viendo en perspectiva, en poco tiempo, las incidencias, el impacto de esta reunión en la que estuvo presente Venezuela y en la cual se estuvo muy cerca de poder lograr incorporarnos al bloque, pero la decisión de Brasil, que rompió el consenso, en donde 9 de los 10, aunque hay que precisar la cuenta, entiendo que todavía Arabia Saudí no lo está, debería ser 8 de los 9 integrantes del núcleo del BRICS, los miembros principales, estaban de acuerdo con la incorporación de Venezuela como miembro pleno o como país socio. Brasil habría ofrecido la garantía de que no iba a votar en contra de Venezuela para su adhesión en alguno de estos formatos, pero bueno, un funcionario de rango medio de la Cancillería brasileña, Eduardo Paes Aboya, hay que acordarnos, hay que remarcar ese nombre, en reuniones dentro del BRICS fue quien se encargó de decir Brasil veta a Venezuela. Esta parte de la historia la comentó el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día lunes, en el segmento de la entrevista dentro de su programa, y dio detalles, dedicó prácticamente media hora a este tema, lo cual da cuenta de la relevancia, de la importancia y la atención que tiene para nuestro país e incluso para América Latina esta decisión de Brasil, que obstaculizó por ahora la incorporación formal de Venezuela al BRICS. El presidente de la República habría dicho: nos habrán impedido por ahora acceder formalmente al grupo, pero Venezuela ya está inserta en la dinámica de los BRICS, ya está conectada en esta dinámica hacia la multipolaridad. Vamos a dar la bienvenida a Tadeo Castiglione, quien ya debe estar conectado con nosotros. Son las 2:08 de la tarde, debe ser una hora más allá en la Argentina. Tú estás en un estado al norte. Al sur, en la Patagonia. Muy buenas tardes, estimado Carlos. Nauquén, un saludo cordial para ti y para toda nuestra querida audiencia en Venezuela News Radio. Es la provincia de Nauquén. Neuquén, exactamente. Ahí comienza la Patagonia Argentina, una provincia con temperaturas extremas. Uno por ahí habla de Patagonia como si fuera polar, pero tenemos veranos muy cálidos, inviernos muy fríos. La Pampa, ¿no? Es también en la Patagonia, lo que llaman la Pampa, que es como el llano. Exactamente, estamos cerca de la Pampa. La Patagonia es más bien estepas áridas, pero bastante bonitos los paisajes. Bueno, Tadeo, reiteramos la bienvenida al espacio. Creo que es la primera vez que lo hacemos vía videollamada. Ya nos habíamos conectado antes por llamada telefónica. Parte de estas virtudes que nos ofrece el desarrollo de las nuevas plataformas de comunicación, que si bien tenemos una observación crítica no sobre la plataforma, sino sobre quienes las emplean, nos ofrecen estas virtudes y estas ventajas de podernos ver en streaming, a pesar que se trata de un programa de radio. Tadeo, bueno, el preámbulo que hacía sobre la reunión de los BRICS en Kazán y la expresión que usara Pepe Escobar en su artículo publicado en Sputnik: Kazán no cambió el mundo, todavía no. Hay que ponerle como punto suspensivo. ¿Por qué todavía no Kazán cambia al mundo?
Empezamos por ahí esta conversación. Bien, como cualquier transformación global son procesos y movimientos globales que trascienden y que tienen muchos efectos y muchas, vamos a decir, un largo camino por delante. Estas cuestiones no se dan de la noche de la noche a la mañana, pero sí estamos viendo claras señales hacia una transformación global, hacia una transformación hacia un mundo multipolar. ¿Qué es lo que representa este mundo multipolar? Bueno, un mundo que tiene muchos polos, no todos piensan iguales, pero se defiende sobre todas las cosas la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, la buena convivencia y la buena vecindad. Esos son los puntos centrales de lo que defiende el BRICS en su conjunto y lo que se defiende como mundo multipolar. La cumbre de Kazán fue un puntapié bastante importante. Primero que nada, hacia puertas adentro, se demostró primero que nada y principalmente que la Federación Rusa no está aislada. Ese discurso que llegan de los medios occidentales que habla de una Rusia débil, de una Rusia aislada, que Putin no tiene política exterior, que está totalmente encerrado. Bueno, esto ha quedado en la basura prácticamente. Y lo que sí representa esta cumbre del BRICS, más allá de que Rusia no está aislada, se ha avanzado principalmente en temas económicos y financieros que van por afuera del cerco que ha tratado de formar Occidente a través de las medidas unilaterales y coercitivas, a través de las sanciones y los bloqueos económicos, que bueno, valga la redundancia, hoy se acaba de votar nuevamente por el fin del bloqueo hacia Cuba, y todas estas medidas desde el BRICS se ha estado trabajando y potenciando para demostrar que hay otro mundo, un mundo mucho más grande. Se hablaba tiempo atrás del sur global, ahora se habla de la mayoría global, porque hay que tener en cuenta que el BRICS representa la mayoría del mundo. Y esto también contradice aquel discurso occidental que nos hablan de la comunidad internacional, que es la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, y se acabó. Pero el mundo es mucho más amplio que estos países. Y hacia eso ha encarado esta cumbre de Kazán, en las cuales las grandes transformaciones económicas son las que se han estado dando forma y las que se van a potenciar a lo largo de estos tiempos. Antes de pasar al tema de las transformaciones económicas, me llama mucho la atención que en las categorías que mencionaste de mayoría global y sur global, también se mencionó el este global. ¿Cuáles serían estos países? ¿Cuáles serían las características políticas, culturales o intereses económicos de este global y esta nueva categoría que se va desarrollando y distinguiendo en relación a la otra, el sur global y ya la mayoría global, que es me imagino, supongo que la sumatoria de todos estos regiones del mundo en función de una contradicción hacia el occidente? Bien, este global que hace referencia y que es buen punto para tocarlo, hay un mundo que mucho no se nos cuenta, que es el sudeste asiático, la cual está repleta de potencialidades y de economías que se están desarrollando extremadamente rápida y de manera muy productiva. Países como Vietnam, países como Indonesia, Malasia representan en la coalición que se llama la ASEAN, este acuerdo de los países del sudeste asiático, que es una verdadera potencia económica y que si uno estudia la ASEAN como organización, pues bueno, supera a la Unión Europea yo creo que en la conjunción de los países, porque no es una competencia de países, sino una cooperación en su conjunto, y hubiera sido un gran reflejo para, por ejemplo, en Mercosur seguir hacia estas políticas de unidad y de saber confrontar y unificar posiciones en temas económicos. Precisamente en esta cumbre de Kazán se le abren las puertas a Indonesia, se le abren las puertas a Vietnam, países sumamente importantes, estratégicos y que no podemos ignorar por sus dimensiones. Haciendo un paréntesis justamente que estás mencionando a estos países que se incorporaron como socios, estados socios de los BRICS, completamos la lista, fueron 13. Argelia, por África, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, los dos de América Latina, Indonesia, Kazajistán, vecino de Rusia, Eurasia sería, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, país OTAN, Uganda de África, Uzbekistán, también de Eurasia, y Vietnam, el otro país de la ASEAN que se está incorporando como
estado socio, país socio, que es la nueva categoría que resolvieron en esta reunión de Kazán para incorporar. No hubo miembros plenos, pero se incorporan estos estados socios. ¿Cuáles son las características, las obligaciones, derechos y deberes de un estado socio a diferencia de un miembro pleno de los BRICS, del núcleo, que estaríamos hablando no solo de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, sino que también se añaden Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía? Y el caso de Arabia Saudita lo quisiera conversar contigo ahorita para resolver si está o no está en el grupo. Pero sobre el caso de los estados miembros, estos 13, ¿cuáles son sus derechos, sus obligaciones, sus deberes, sus beneficios de estar en los BRICS con esta categoría? Bien, lógicamente esta nueva categoría de estados asociados, de estado para análisis, para ver si después son estados miembros, se da en medio de lo que se llama una especie de filtro para comprobar que están dentro de las categorías que se piden de poder ser parte del BRICS integralmente. ¿A qué es lo que vamos? Bueno, antes de aceptar a alguien siempre se hace un estudio total sobre si ese país va a estar de acuerdo con todas las normativas y con todos los desarrollos y los avances del BRICS. Esto se hace lógicamente no únicamente en el BRICS, sino en toda organización internacional para evitar cualquier tipo de quinta columna o país que desde adentro pueda generar alguna especie de, vamos a decir, zozobra o quiebre institucional o choque en lo que representa la magnitud, por ejemplo, de una organización como el BRICS. Entonces, estos estados que ahora se asocian, pues bueno, a lo largo de este próximo año van a tener que avanzar en el desarrollo de la legislación. Recordemos que hay muchos acuerdos bilaterales que se tienen que aprobar por los congresos de los países que ahora van a ingresar. Se tiene que dar un apoyo total desde seguridad económica también para ser parte del Banco del Desarrollo del BRICS, políticas exteriores, políticas parlamentarias, bueno, todo lo que conlleva una organización de esta magnitud, por lo cual este año, vamos a decir, es un año de prueba y después, según cómo se han ido adaptando a la dinámica, se los va a ir incorporando uno a otro. Pero en estos tiempos, primero que nada, estamos hablando que es un gran resguardo y un posicionamiento importante hacia lo que va a ser el futuro del mundo, lo cual no lo podemos ignorar. El mundo es mucho más amplio que Occidente y todo apunta a que este surgir del sur global es la potencialidad de las futuras décadas. Por eso es sumamente estratégico ingresar al BRICS y no solo ingresar, sino mostrar buena voluntad y un desarrollo soberano y nacional en defensa de las soberanías nacionales, que era lo que estábamos mencionando. Entonces, estos países entran en ese modelo. Cuanto más rápido puedan avanzar en la adaptación de todas las medidas, más rápido se lo va a aceptar como miembro pleno. Y dentro de las garantías que se le da, bueno, ya empiezan a poder cooperar estrechamente y de mejor manera con las superpotencias como son la República Popular China, la Federación Rusa, la República de la India, entre otros, los cuales incluye y nos da a ver que hay una gran posibilidades y grandes potencialidades en estos aspectos. Bien, son las 2:19 de la tarde desde Caracas, Venezuela, y las 3:19 desde Neuquén, en Argentina. Estamos conversando con Tadeo Castiglione para este espacio En Contexto Radio sobre lo que fue el desarrollo de la reunión, la cumbre de los BRICS en Kazán. Estábamos revisando sobre la lista de estos 13 países socios que se han incorporado a los BRICS. Nos describía cuáles deben ser las obligaciones, cuáles son los derechos. Es un paso previo, antesala, para ver si están en las condiciones o capacidades para incorporarse como miembro pleno, y también para el BRICS asegurarse de que estos países están en correspondencia con el espíritu, con la filosofía, con el propósito de los BRICS. Sin embargo, hay países con membresía plena, fundadores de los BRICS, que agriaron un poco la armonía de esta reunión con una decisión, y no solo lo decimos porque se trata del caso venezolano y nos haya afectado, sino porque incluso el analista Pepe Escobar, reputado analista geopolítico encumbrado entre los más sobresalientes en la actualidad, lo destaca en su artículo publicado en Sputnik, bastante extenso, pero
dedica 2 párrafos a este tema justamente que voy a leer y quiero analizar aquí con Tadeo Castiglione en esta primera parte del programa dedicado a este tema de los BRICS. Dice Pepe Escobar, el caso brasileño, vetar a Venezuela como socio de los BRICS, no cayó nada bien entre los miembros, entre los socios y en todo el sur global. Remarca, no cayó nada bien esta decisión de Brasil de vetar a Venezuela. Puede que el actual gobierno de Lula esté sometido a una tremenda presión por parte del establishment demócrata del hegemón, es decir, de los Estados Unidos, pero eso no explica por sí sola la decisión. Es parte, pero no el absoluto, el total que ha intervenido en este veto. Existe un enorme lobby anti-BRICS dentro de los más altos niveles del gobierno brasileño, lo cual resultaría como contradictorio, ¿no? Tratándose de un país fundador, que haya sectores dentro de Brasil que sean anti-BRICS. Estos sectores anti-BRICS dentro de los más altos niveles del gobierno brasileño, facilitado como de costumbre por ONGs americanas, así como por la Comisión Europea, fuertemente infiltrada entre las proverbiales élites compradoras. Brasilia privilegió este año al G20 por sobre el BRICS. Fue la conclusión a esta parte del artículo de Pepe Escobar sobre la decisión de Brasil de vetar a Venezuela. No cayó nada bien, habría interferencia o influencia del Partido Demócrata, el establishment demócrata de los Estados Unidos en el mismo gobierno de Brasil. Habla de sectores anti-BRICS dentro del gobierno brasileño o el Estado brasileño, y que privilegiaría al G20 en detrimento del BRICS, tomando en cuenta que pronto va a haber la reunión del G20 justamente en Río de Janeiro. ¿Tú cómo ves esta situación, Tadeo? Bien, es complicado. Primero que nada, y sin ánimo de entrar en debate y sin ánimo de entrar en pelea, creo que hay que desmitificar ese Lula revolucionario. No es el Lula sindicalista, no es el Lula tal vez de sus primeros pasos en la política, sino que estamos en un Lula totalmente cooptado por un establishment, por una oligarquía que quiere mantener un status quo tanto dentro de Brasil como en el exterior. Quiero recalcar que fue el mismísimo Lula el principal opositor a la creación de un Banco Común del Sur, la propuesta del presidente comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Fue el mismísimo Lula el que puso todos los palos en la rueda para que no se desarrolle la moneda del Sucre, esta moneda continental con respaldo tanto en oro como en petróleo que había propuesto el comandante Hugo Chávez. Ese es Lula. Lamentablemente, por cuestiones políticas, por cuestiones de que nadie puede ignorar el potencial que representa Brasil, estas cuestiones por diplomacia generalmente no se dicen de esta manera, pero cualquiera que explore un poco y que charle con diferentes directivos de los altos mandos diplomáticos en la época pasada, pues bueno, nos van a llevar por ese camino de quienes fueron los responsables de ciertas medidas que perjudicaron la Unión Continental. No nos sorprende. Lula, estando en Brasil, no ha cambiado la matriz productiva, no ha hecho ninguna transformación para quitar a Brasil de la pobreza estructural, siempre se ha mantenido bajo un eje socialdemócrata similar a los gobiernos europeístas, tanto de Francia, dígase Emmanuel Macron, no tiene ninguna diferencia política con Lula, y lo mismo con el Partido Demócrata, que era lo que hacía referencia principalmente Pepe Escobar en su artículo. Esto a base global de lo que representa Lula, incluso teniendo un vicepresidente neoliberal, un banquero, que bueno, nos deja más sabores amargos en la boca que algunas conclusiones sobre lo que se refiere el progresismo y la izquierda en Latinoamérica. Lula está a la derecha de Boric en algunas cuestiones, por lo cual hay que tener esa consideración siempre sostenida. Es decir, a la derecha de Boric ya es decir bastante, ¿no? Y lo digo con todo lo que esto conlleva, incluso también con los graves problemas internos en Brasil. No es el tema para tratar ahora, pero para tenerlos en cuenta, graves problemas económicos, graves problemas también sociales, una violencia galopante. Y lo mismo que le ha costado a Boric en las elecciones de la alcaldía, lo mismo fue con el gobierno de Lula en estas últimas semanas, por lo cual vemos más que similitudes, incluso con los resultados electorales espantosos para ambas fuerzas.
que bueno, por ser tibios también suceden ciertas cuestiones. Dicen en Venezuela, no sé si lo has notado, Tadeo, que el que se mete con Venezuela se seca. ¿Será que estos serían los resultados de esa consigna que hasta ahora ha demostrado ser infalible, ¿no? Claramente, claramente. Hay que meterle un poquito bueno, de esoterismo también al análisis geopolítico. Um, Una cosa es decir esoterismo y otra cosa es cuando se cumplen algunos pronósticos que, bueno, ya hay un reflejo de que hay una brisa también bolivariana. Recordemos, vamos a hacer un poco de historia, cuando Piñera dijo que era el oasis en América del Sur, que no pasaba nada en Chile, y luego todo el estallido que vino en Chile por también meterse con Venezuela. Siguiendo con el tema de Brasil, de Lula, del BRICS, todo esto sistemas y todas estas cuestiones que estamos hablando sobre lo que representa Lula y toda la complejidad interna también se refleja a nivel internacional, en los cuales, bueno, hemos visto un Lula muy sonriente, muy activo, participando en querer hacer un tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Recordemos que también fue Lula el que mantiene esa política. También es Lula quien recibió en varias ocasiones a Emmanuel Macron en la selva del Amazonas y se hablaba de internacionalizar el Amazonas, es decir, que el Amazonas sea un área internacional con control internacional. Bueno, sabemos que esos controles internacionales generalmente responden a muy pocos países y sectores europeos. Dentro de toda esta complejidad diplomática, Brasil mantiene una postura bastante, vamos a decir, contraproductiva para lo que quería representar el BRICS. Más allá de los avances económicos que se han dado, el avance geopolítico que se busca no se estaría dando debido a algunas faltas de comprensiones. Y esto incluso en la dialéctica, en la manera de llamar a las cosas. No vamos a escuchar jamás a un funcionario del gobierno de Brasil o incluso al mismísimo Lula de hablar de mundo multipolar. Ellos siguen hablando de multilateralismo, y multilateralismo es el consenso de Washington, es el discurso del Pentágono, por lo cual hay que tener cuidado cómo se llaman las cosas y cómo las mencionamos. Eso es un punto a tener en cuenta porque siempre se ha mantenido esa línea, y un Brasil que mantiene, que trata de quedar bien con Dios y con el diablo. Me acuerdo una vez que dijo el presidente Hugo Chávez, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, o se está con uno, o se está con el otro, o si no se vuelve loco. Y también esto lleva a otro dicho popular que dice que cuando Dios quiere perder a alguien, primero lo enloquece. Lamentablemente, Brasil es un país sumamente importante para nuestro continente, es un país que podría ser un faro a nivel continental en el desarrollo y todo lo que significa, pero ha decidido jugar sus cartas para mantener una especie de control oligárquico, vamos a decir, monopólico en la región, de que todos respondan al gobierno de Brasilia en vez de buscar sus soberanías nacionales. Y esto lógicamente también repercute y trae sus consecuencias, que es lo que vimos en esta cumbre de Kazán, donde Brasil siguió una política que no beneficia a todo el grupo y que únicamente responde a este eje de pelea de caciques, si lo queremos hasta poner de esos términos, de que cualquiera que pueda hacerle sombra a Lula, pues él le baja las líneas correspondientes. Esas excusas de que fue un funcionario de segunda línea que votó de acuerdo al veto que continuaba de la época de Bolsonaro, no se condice con la realidad. Cualquiera que tenga contactos o haya trabajado en los ámbitos diplomáticos sabe que ningún diplomático de segunda línea, ni siquiera de primera línea, toma decisiones por sí solo, sino que son estructuras que ya se vienen y se bajan directamente desde la presidencia. Incluso si hubiera sido ese el caso, marcaría que hay un verdadero desorden en la diplomacia brasileña, lo cual no creo que sea el caso debido a la astucia con que se manejan estos niveles, y más hablando de una superpotencia económica. Es decir, estás mencionando, exponiendo la posibilidad de una simulación en donde se le quiere dejar a un funcionario de segundo orden una decisión tan relevante. E incluso fue una de las preguntas que el presidente de la República procuró no contestar, dejando abierta la posibilidad de una reflexión en el gobierno de Brasil sobre este tema, porque el colega Luis Guillermo García hacía la reflexión: bueno, presidente, usted, el jefe de Estado, es el jefe de la diplomacia y la política exterior. Esta la reproduce su funcionario, el canciller, y el resto de
del staff, del funcionariado de una cancillería. Se supone que ese funcionario debería responder a una decisión del jefe de Estado, y le dijo: no me vas a provocar, pues más palabras menos, como dejando hasta ahí la polémica, para darle tiempo al gobierno de Brasil a que se decanten qué fue lo que sucedió en la reunión de los BRICS. Pero tú estás planteando justamente algo que es lógico. Ese funcionario no pudo haber actuado como un agente autónomo, libre, para decidir por encima de un consenso, un compromiso que estableció el canciller brasileño Mauro Vieira en reuniones presenciales con el presidente, donde le dijo que Brasil no veta a Venezuela, y resulta que renglón siguiente sucedió por obra de la decisión de este oscuro funcionario Eduardo Páez Saboya. Situaciones verdaderamente complejas que nos reflejan también la complejidad de la política internacional. Nadie puede engañar a Nicolás Maduro, que fue canciller de Venezuela durante tantos años y que conoce muy bien esos pasillos, esos entramados de poder, los cuales no son menores, y su complejidad también no se simplifica de manera tan sencilla. Aún así, nos deja que Brasil fue responsable de un daño económico hacia la transformación del BRICS. Con Venezuela dentro del BRICS, el avance hacia el control casi total del mercado petrolífero y gasífero hubiera sido sumamente importante, y más con el planteamiento del presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa de crear mercados y bolsas de valores soberanas sobre los diferentes commodities, sobre las diferentes producciones de los países, principalmente pensándolo en los granos, en los cereales, y después en el energético, en el petrolero y de gas, por lo cual el ingreso de Venezuela era sumamente estratégico para todos los países que componen el BRICS. Y mencionando este tema de lo energético y de los mercados, yo quisiera expandirme un par de minutos, si me permites. Un par de minutos, Carlos. y vamos al corte. Perfecto. Respecto a cómo se ha desarrollado esta potencialidad económica bajo el planteamiento de Vladimir Putin, crear mercados soberanos de, primeramente, materia prima, en los cuales tiene que ver los granos, para que ya no esté bajo el control del mercado de Chicago, la bolsa de Chicago. Recordemos que hasta el día de hoy, quien impone los precios internacionales de los cereales, de la tonelada de soja, de trigo, de lo que sea, se impone en Estados Unidos, cuando no es el principal productor de cereales, como sí lo es Rusia, China y India en su conjunto. Entonces, esto de salir por fuera del eje occidental es una estrategia, y en buena hora. Y también con lo energético, ¿por qué se sigue cotizando el barril de petróleo West Texas en Estados Unidos o el Brent del Mar del Norte en el mercado de Londres? Bueno, cuando los países productores son otros. Entonces, estas discusiones están en la mesa del BRICS, y es hacia donde se está avanzando, y lógicamente el ingreso de Venezuela hubiera movido también la balanza hacia esos sentidos. Bien, 2:33 de la tarde, reflexión, análisis de Tadeo Castiglione desde Argentina. Está conectado con nosotros en directo a través de la señal de Venezuela News Radio y el espacio En Contexto con. Vamos a hacer nuestra primera pausa, y en la segunda parte vamos a revisar lo que está sucediendo en Georgia, país del Cáucaso, ex nación soviética, en donde se pretende generar una controversia e impugnación de los resultados. Vamos a hablar sobre este tema con Tadeo Castiglione al regreso.
2:39 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio, está en sintonía de la 104.9 FM, este servidor Carlos Arellán Solórzano. Estamos conectados en directo con Tadeo Castiglione desde la Argentina. Estábamos revisando en la primera parte lo que fue el desarrollo de la cumbre de los BRICS. Nos fuimos a la pausa con la interrogante del segundo tema, que es sobre las elecciones en Georgia, las cuales se realizaron, elecciones parlamentarias, el 26 de octubre. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es relevante hablar sobre este tema? Bueno, estas elecciones fueron ganadas por una coalición, un partido no pro-occidental, otros lo quieren presentar como prorruso, no pro-occidental, que se llama Sueño Georgiano. Ganaron con casi el 54% de los votos. Sin embargo, desde la Unión Europea, Estados Unidos están impugnando el resultado, están elaborando todo este relato, muy conocido por acá para nosotros, sobre la supuesta no carácter competitivo de las elecciones, que hubo irregularidades, hablan ya de fraude, no reconocimiento de estos resultados. Pero lo llamativo de esto es que también la impugnación de estos resultados vienen de parte de la presidenta del país, estamos hablando de Salomé Zurabishvili, y la oposición, mientras que el primer ministro, que es del partido Sueño Georgiano, ha hablado de que fueron justas y competitivas. Nos puede resultar bastante incongruente todo este tema en que una presidenta, al mismo tiempo que la oposición, impugnan unas elecciones, pero el primer ministro, que es el jefe de gobierno y que ganó las elecciones, su partido, dice que fueron justas y competitivas. ¿Cómo entendemos esta situación que para Tadeo Castiglione, que para nuestros sistemas políticos presidencialistas, muy alejado de este sistema parlamentario, cómo entendemos lo que está sucediendo en Georgia, que tiene algunos componentes muy similares a lo que se nos aplica en el caso de Venezuela y otros procesos electorales en donde los resultados, cuando no corresponden a los intereses de los centros de poder occidentales, los cuestionan? Tadeo Castiglione. Primero que nada hay que comenzar, y creo que esto va a ser totalmente clarificador, tener en cuenta que la presidenta Salomé Zurabishvili no es ciudadana georgiana, es decir, es ciudadana por adopción, pero en realidad nació en Francia, tiene toda una historia bastante interesante, por lo cual desde el vamos podemos interpretar que tal vez responde a su tierra de origen y no a su tierra de adopción. Un punto llamativo, creo que casi de color, pero que nos refleja también esta dinámica. ¿Qué es lo que sucedió? Como bien decías, elecciones parlamentarias en Georgia, se define el nuevo gobierno, se define también un cambio de política nacional en los cuales ahora el voto para elegir al presidente también va a ser por voto popular, los cuales deja muy mal parada una oposición pro-occidental que acaba de ser aplastado en las urnas, el movimiento Sueño Georgiano, que como bien mencionabas, muchos categorizan de prorruso, pero cuando uno analiza la plataforma de este partido, tiene componentes de defensa de la nación, de impedir que Georgia se convierta en una Ucrania, en una punta de lanza para agredir a Rusia. Bueno, todo eso es la política de Sueño Georgiano, y que a nivel nacional mantiene una gran política de defensa de su país, de solucionar los problemas de su gente, y esto, bueno, se vio reflejado también en la contundente victoria. Creo que si algo no se puede falsificar es una victoria tan contundente en los cuales el partido gobernante saca 54% de los votos y el partido que sale segundo está sacando poco más del 10%. Démonos esa magnitud de victoria electoral. ¿Por qué es estratégico Georgia y por qué vemos estos ataques de Occidente? Si bien Georgia es un país que no tiene una gran cantidad de habitantes, no tiene abundantes recursos económicos, sí está ubicado en un área sumamente estratégica como es el Cáucaso, estas regiones que años atrás siempre se ha buscado de ser esta zona para debilitar a la Federación Rusa. Los continuos conflictos en la región, en Armenia, en Azerbaiyán, el intento de crear rebeldes islámicos en Chechenia, en Dagestán, en toda esta región, bueno, se dan con ese contexto continuo de la Unión Europea de debilitar a la Federación Rusa. Incluso la guerra que hubo por Osetia y Abjasia fue promovida por la OTAN y por la Unión Europea con estos propósitos. Estamos hablando año 2008-2009.
todo este panorama nos tiene que llevar a pensar que la victoria de un partido independiente, soberano, que piensa por sí solo, que ya lleva 4 mandatos consecutivos, que ha logrado solucionar el problema de su gente y que a la vez contradice los dictámenes del europeísmo en su línea general, lógicamente esto es una piedra del zapato para los intereses mezquinos, para los intereses mediocres que mantiene el occidente colectivo, que mantiene la OTAN, para continuar con toda esta guerra de desgaste a gran escala en contra de la potencia que es la Federación Rusa, y por ende en todo lo que representa el mundo multipolar. Por eso estas elecciones no son reconocidas y difícilmente van a ser reconocidas por la Unión Europea, pese a que los observadores electorales de la Unión Europea presentes de la OSCE dijeron que no hubo fraude, que no hay ninguna evidencia que indique las acusaciones de fraude. La mismísima presidenta Salomé Zurabishvili dijo que ella no puede corroborar que hubo fraude porque el fraude electoral que hace Rusia son muy sofisticados, por lo cual no pueden presentar evidencia de fraude, pero hubo fraude porque ellos perdieron, por lo cual solo hay que depositar la fe de estas personas que sabemos sus intereses y creerles de que realmente los resultados fueron otros. ¿Qué es lo que conlleva todo esto? Bueno, que se esté preparando un escenario de revolución de color, un escenario de calentar las calles, algo que ya sabemos muy bien en toda Latinoamérica cómo funciona esta política de pagar mercenarios, de pagar gente para que haga caos y de buscar un escenario de confrontación que cree un vórtice de violencia y que haga caer al gobierno. Esos son principalmente los motivos y los objetivos planteados desde el occidente a estas horas. Bien, estamos conversando con Tadeo Castiglione sobre las elecciones parlamentarias en Georgia realizadas el 26 de octubre. Les recordamos que también nos puede seguir en directo a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Instagram y en X como @BNradio 1049 FM. Nos puedes escuchar y nos puedes ver y seguir en la señal en streaming por estas plataformas. En Instagram, @BNradio 1049 FM, la misma dirección en X, antes Twitter. Tadeo, te quería consultar también sobre este tema de las elecciones en Georgia y todo este proceso de impugnación. Se trata de una oposición que sacó entre todos los partidos un poco más del 37%, a diferencia de Sueño Georgiano, que por sí solo sacó el 54%. ¿Cuáles son las características, el programa político de esta organización que lo ha hecho que vaya acumulando electoralmente esta serie de victorias? Nos estás hablando que es la 4ª administración o mandato consecutivo de Sueño Georgiano, y que es bastante llamativo porque viene como péndulo a responder a lo que fue también una época bastante sumisa de Georgia, y con aquel presidente Saakashvili, que creo que también nació en Estados Unidos o se nacionalizó estadounidense. Después resultó que de ser presidente de Georgia también se nacionalizó ucraniano poco antes del desarrollo de la operación especial en Ucrania, por lo cual parece que Georgia es un lugar de ensayo en donde Occidente pone algunos de sus títeres, y que no son precisamente georgianos, sino que vienen formados y nacidos de fuera. Pero bueno, ¿cuáles son las características de este Sueño Georgiano, este partido que ya lleva 4 administraciones, 4 periodos? Característica, hay que decirlo, el gran desarrollo económico y en lo que podemos llamar el avance de cooperativas en conjunto, que dentro de la población rural y del interior de Georgia ha resultado con muy buenos resultados. El presidente del partido Sueño Georgiano, esta persona, Ivanishvili, es uno de los principales empresarios del país, pero no, a diferencia de lo que tenemos en nuestro país, es empresarios que no piensan en el desarrollo de su país, sino en generar máxima ganancia para ellos. Ivanishvili logró traspasar estas riquezas al pueblo y logró, vamos a decirlo, una relación ganar-ganar entre las empresas privadas.
suerte de industrialización menor en áreas rurales de Georgia. Entonces, ese es un punto necesario recalcar. Es un país, vamos a decirlo, montañoso en su mayoría, con un desarrollo económico que no es el de grandes potencias. Es decir, este empresario y dirigente político nada que ver con Mauricio Macri. No, absolutamente no es Mauricio Macri, no es Toto Caputo. Ni Daniel Noboa en Ecuador. No es incluso el de la Polar en Venezuela, para tenerlo bien en claro, no es Lorenzo Mendoza, en lo que representa para su pueblo. Entonces, la política desde cuando llegaron al poder, primero que nada, solucionar el tema de la guerra, solucionar los temas de los separatismos, establecer diálogo directo con el gobierno de la Federación Rusa, con los cuales comparte frontera y va a seguir compartiendo frontera porque esas fronteras no se van a cambiar. Entonces, mantener un diálogo, una diplomacia multisectorial, al igual que, por ejemplo, otros países que tienen que saber tantear muy bien sus terrenos, como Serbia, que mantiene buenas relaciones con Rusia, mantiene relaciones con la Unión Europea, lo mismo hace Georgia. Por eso estas acusaciones de llamarlo prorruso son totalmente mediocres, y lo único que hace es radicalizar a un partido local a que tome posiciones más cerradas, debido a que se lo presiona, que se lo sanciona y se lo aprieta de esta manera. Incluso el comunicado de la Casa Blanca diciendo que Georgia tiene que volver al redil euroatlántico. Es decir, porque estuvo en algún momento. Ser colonia. Porque lo estuvo en algún momento, ¿no? Lo estuvo, como bien mencionado, con Saakashvili, que por cierto está preso por corrupción en Georgia, y algunos de estos partidos opositores respaldan a esta persona para que incluso dirija sea primer ministro. Esas son algunas propuestas de los partidos opositores. Démonos ese contexto. Y con todo esto, el partido Sueño Georgiano logró interpretar las necesidades del pueblo, logró dar las soluciones justas y necesarias, y el pueblo lo respaldó. Y a nivel internacional, al mantener una política independiente, porque esto hay que decirlo, independiente, ni siquiera que recibe direcciones desde Moscú. La política georgiana se define en Tiflis, la define el primer ministro, y la política global del país. Tadeo, entonces, pero mucho de este conflicto, contradicción del occidente en contra de Georgia no es el resultado de estas elecciones del 26 de octubre. Hay que repasar a la audiencia que también vienen con un acumulado de tensiones como consecuencia de la elaboración de un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG. Entendiendo claro, que muchos de estas ONG son utilizadas como instrumentos de injerencia y desestabilización. La calificaron esta normativa como también un calco de Rusia, enviado desde Rusia, que es como el argumento arrojadizo con el que pretenden siempre descalificar alguna acción que no va en sintonía con los intereses occidentales. Una ley de agentes extranjeros es lo que estamos mencionando, en los cuales se califica a ONG de dudosa procedencia que terminan financiando movimientos políticos. Esto lo sabemos todo en Latinoamérica cómo funcionan, y también funcionan en todo el mundo, y Georgia desarticuló esto. Y bueno, por lo visto también ha desarticulado muchos intereses económicos desde Occidente para mantener personas en diferentes niveles internos en Georgia. Eso fue un golpe muy duro, y también se le acusó de prorruso por este proyecto de ley, que por cierto Estados Unidos mantiene la misma ley, incluso mucho más radicalizada, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Recordemos las persecuciones en contra de la comunidad japonesa, en contra de los alemanes, en contra de cualquier atisbo de socialismo o comunismo. Pues bueno, había una ley de agentes, y existe una ley de agentes extranjeros en Estados Unidos, la cual es la más dura en su categoría a nivel global. Pero yo quiero recalcar la hipocresía y la doble moral de la Unión Europea, porque hubieron elecciones también hace 2 semanas en Moldavia, elecciones que fueron un verdadero fraude electoral, porque hasta el 90% contabilizado se ganaba en el referéndum con el 55% de los votos en contra de la Unión Europea, en contra de el ingreso de Moldavia a la Unión Europea. Se para de contar con el 94% escrutado, y cuando un día después amanecen los moldavos, resultan que había ganado el sí a la Unión Europea con el 50,02% de los votos. Bueno, estadísticamente
es imposible que se hayan dado esos resultados. Todos los partidos en Moldavia dijeron que hubo fraude electoral, pero para la Unión Europea fue una elección limpia y transparente y lógicamente no van a pedir actas en Moldavia porque terminaron ganando sus candidatos. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay algunas cuestiones, como siempre, que nunca cierran en Occidente, en medio de esta hipocresía de creerse el gran hegemón mundial, en medio de un mundo que está cambiando hacia un mundo multipolar. Bien, nos queda un minuto ya para cerrar. Tadeo, de verdad que gracias por las consideraciones y el análisis que nos ha ofrecido en ambos temas, la cumbre BRICS en Kazán y el desarrollo de estas elecciones en Georgia y a traer a capítulo lo que fue justamente esta elección en Moldavia, un país que está muy cerca, nación exsoviética, fronteriza con Ucrania, la cual han intentado también azuzar o instrumentalizar para que sea la pieza siguiente del occidente para tratar de desestabilizar a Rusia, y en donde se produce este resultado muy estrecho, como lo estás mencionando, y sobre el cual parece que no hay ninguna sombra de duda, se pretende legitimar porque el resultado justamente, legítimo o no, beneficia los intereses de la Unión Europea, que es lo mismo que decir los intereses de los Estados Unidos y de los intereses de la estrategia en contra de Rusia, de ir colocando actores pro-occidentales, que no son necesariamente democráticos, sino que contribuyan o repliquen los intereses de estos ejes o centros de poder en decadencia, pero no por decadentes menos peligrosos, para seguir actuando como satélites, replicadores de estas instrucciones. Una última reflexión, Tadeo, sobre este tema, ya cuando nos resta un minuto. Bien, a seguir teniendo en cuenta y en consideración todos estos escenarios, y que también la mediática occidental siempre tiene un doble discurso, hay que saberlo definir y desarticular para poder también nosotros desde nuestros países, desde nuestros lugares, poder comprender la verdad, porque también lo que le sucede a los georgianos, a los moldavos, nos sucede a nosotros, cada uno en nuestros países, por lo cual solidaridad y a prestar también atención a los movimientos internacionales. Como siempre, querido Carlos, un enorme placer y un saludo cordial para toda nuestra audiencia y a todo el equipo de Venezuela News Radio. Muchísimas gracias, Tadeo, también a ti por disponer de tu tiempo para conversar con nosotros. Hay que mencionar, Tadeo es un analista geopolítico bastante ocupado y bastante agendado por medios internacionales. RT, Hispan TV, ha compartido con Ariel Umpierres, un youtuber o creador de contenidos en YouTube, también entrevistado por Jorge Gestoso en Telesur, así que hemos contado en la jornada de hoy con un analista de primera línea, de un peso importante, joven y con muchísima proyección a seguir madurando, a seguir afinando sus perspectivas en el ámbito global, y que con esta reflexión nos trae a colación de que es importante tener la perspectiva no solo de lo local, de lo particular, de lo que sucede en la periferia de nuestro ámbito de vida cotidiana, sino que también hay que tener la vista puesta en lo que sucede en el mundo, porque ese tipo de eventos o sucesos pueden replicarse e impactar en nuestra cotidianidad. Lo que están haciendo con Venezuela, tratando de impugnar nuestras elecciones, lo están haciendo en Georgia, un resultado que les favorece al occidente. En Moldavia, por muy ajustadísimo, resulta que sobre eso no hay ningún tipo de sospecha por parte de estos factores que pretenden erigirse como los que reglamentan la democracia y las libertades en el mundo. Tadeo, muchísimas gracias. También a todos ustedes que nos sintonizan y nos siguen a través de las redes sociales y nos escuchan a través del dial 104.9 FM. Conversábamos con Tadeo Castiglione desde Neuquén, al sur de la Argentina, compartiendo sus reflexiones sobre estos dos temas. Reunión del BRICS en Kazán y las elecciones en Georgia. Elecciones parlamentarias que pretenden ser impugnadas por el occidente global. La invitación es para que continúe con la programación de Venezuela News Radio, Instagram, @VNRadio 1049FM, también en X, la misma dirección, @VNRadio 1049FM. Nos puede seguir en directo a través de nuestra señal
en streaming, mis cuentas en las redes sociales. Aprovecho para compartirlas rapidito. En Instagram, @soycarlosarellán. En TikTok, @soyarellán. Ya nos toca irnos. Muchísimas gracias. Ricardo Miranda en los controles. Disponga usted de la señal.